Hola de nuevo. En estos vídeos sobre la sábana santa de Turín, en concreto nos vamos a centrar ahora en una de las manchas más representativas o más significativas que aparecen dentro de esta síndone y que corresponde a un dibujo muy tenue de una especie de chamuscado que hay sobre la superficie de lino de esta síndone. En concreto lo vamos a hacer desde el punto de vista del análisis físico de cuáles son las causas que pudieran haber originado este chamuscado. Lo primero que llama la atención esta imagen principal es que da la sensación de que es una especie de chamuscado superficial. Estas manchas han profundizado no más allá de 125 micras en el interior de los hilos. Todos los quemados son exactamente iguales, pero además llevan una precisión casi micrométrica y que afectan como mucho a dos o tres fibrillas sin llegar a penetrar en profundidad en el hilo. Es decir, que no es que tenga más pigmentación o menos pigmentación la mancha que se ha depositado encima. Tampoco es una capa de pigmentación que hay sobre la superficie de la fibra, sino que literalmente son fibras que han sido quemadas. Entonces, los cambios de coloración entre unas zonas y otras dependen de que existan más o menos fibras quemadas, pero las fibras que han sido quemadas realmente todas están más o menos con la misma intensidad. La imagen es monocromática, es decir, aquí no hay pigmentación de color, sino que es todo más quemado o menos quemado. No hay ningún cambio en ese sentido. Si miramos la coloración que se ha dejado por esta impronta, la tenéis aquí en estas microfibras, y ahí tenéis el cabello humano, para que os hagáis una idea de que un cabello humano tiene una profundidad, un grosor de 80 micras, es decir, 15 cabellos harían aproximadamente en torno a 1 milímetro de grosor, para que os hagáis una idea de lo tenue que llega a ser esta imagen que se ha quemado sobre la superficie de la sábana santa. Las manchas son totalmente estables desde el punto de vista químico, es decir, no reaccionan absolutamente frente a ningún químico, si me refiero a la zona de mancha respecto de la zona que no tiene mancha. Es decir, realmente nos encontramos sobre el lino puro, no hay absolutamente, insisto, ninguna deposición sobre este lino. Por lo tanto, no pueden decolorarse, no pueden disolverse, solo se puede destruir, es decir, se puede quemar el lino, se puede incrementar su temperatura, disminuirla, pero no se altera el contenido de esta mancha que aparece ahí. Por lo tanto, aparece inalterable la temperatura, es decir, subir o bajar la temperatura dentro del rango que no deteriore el lino, obviamente, no cambia su color, no se puede disolver con agua, no se puede disolver con disolventes orgánicos, insisto, es lino quemado. Las zonas con sangre no existe trazos de esta quemadura, es decir, se supone que esa quemadura estará por la parte de detrás del lino, cosa que no ocurre, porque al analizar el reverso de la sábana, esta imagen no aparece, esta imagen solo aparece en la parte que está en contacto con el cadáver. En el otro lado está la sábana santa completamente limpia. Por lo tanto, se ha debido de quemar por la parte de delante y obviamente en las zonas donde había habido deposición de sangre, pues esta zona pues no se aprecia esta quemadura porque con el paso del tiempo pues se ha debido degradar o se ha debido de perder o directamente aquella zona que fue quemada pues se fue desprendiendo poco a poco. No hay pigmentación, insisto, ni una cosa que es muy interesante es que no hay direccionalidad ni del trazo. Es decir, si hubiese habido una deposición con pincel o con de la pintura, posiblemente se hubiera visto ese trazado de la pintura, cosa que no ocurre. De hacerlo con spray no se podía haber logrado la precisión con la que se ha logrado y obviamente tampoco era una técnica que se utilizara en la Edad Media para hacer la pintura sobre un lienzo. Por lo tanto, como se desconocía, pues obviamente tampoco se pudo utilizar. Bien, la huella del cuerpo humano es una imagen, insisto, negativa y las huellas de la sangre son imágenes positivas, es decir, la sangre se depuso en una determinada zona y ahí quedó. La imagen no, la imagen tiene la propiedad de que la zona que fue más quemada, más irradiada, fue la zona que queda más negra y por lo tanto, para poder apreciar realmente dónde está la parte más intensa, hay que sacar el negativo de esa imagen. De ahí la sorpresa que tuvo el fotógrafo que a finales del siglo XIX, cuando sacó el primer revelado de la sábana santa, pues vio que era mucho más nítido, mucho más claro el revelado del negativo que el positivo de la sábana.
Bien, se ha intentado hacer réplicas o intentar reproducir esta sábana santa empleando otras técnicas, a ver cómo quedarían y si era plausible utilizar esta técnica para realizar este tipo eh, de obra pictórica, vamos a llamar. Bien, se ha intentado, por ejemplo, aplicar colorantes sobre bajorrelieves o esculturas. Es decir, pues se coge una escultura, se aplica colorante, se pone una tela encima y se ve cuál es el resultado de aplicar esta tela sobre esta escultura. Se ha empleado, por ejemplo, algodón con colorante de tipo color sepia claro. Se ha utilizado incluso colorantes sobre la escultura mojando la sábana. En fin, el problema que tiene este tipo de técnicas es que no posee información de profundidad y que depende también de la direccionalidad del trazado de esta pintura al ser depositada sobre el lienzo. Obviamente se produce una transcripción de la geometría que tiene esta escultura que está debajo de la sábana a la sábana, pero obviamente tal como podéis ver aquí en la parte de arriba en las imágenes, pues queda una impronta pues bastante burda y que pues se ve claramente que es simplemente pues eso, un manchado de la superficie a través de un objeto que hay por debajo. También, por ejemplo, se ha intentado utilizar chamuscadura, aplicando el lienzo sobre un bajorrelieve o sobre una escultura que estuviese muy caliente y dejándola el tiempo necesario para que se queme esa superficie. Es decir, cogemos, por ejemplo, un busto, ese busto lo hacemos de hierro, lo calentamos a 200-300 grados, depositamos encima un lienzo y luego lo retiramos. El tiempo necesario para que quede esa impronta sobre ese lienzo. Bien, la imagen es muy sutil para saber el tiempo total que hay que dejar. Habría que haber hecho muchísimas pruebas para poder dar con el punto adecuado a esa quemadura necesaria sobre ese lienzo. La aplicación además tiene que ser idéntica en todas las partes, es decir, tiene que ser una profundidad de 125 micras y posiblemente a lo mejor se podría haber hecho utilizando en lugar de una escultura y depositando la figura en la tela encima, haber utilizado algún tipo de rodillo o algún tipo de plancha de forma que toda la vez pegara el golpe. Pero en fin, son técnicas muy sofisticadas, de mucha elaboración y todo para hacer que una única copia, pues ya que se tenía el rodillo, ¿por qué no se hicieron más? Y además, por otro lado, tampoco tiene esto información tridimensional. Lo que queda es estampada por quemadura una tela, pero desde luego no es la forma en la que se puede sacar esta información que se saca de la síndrome, no coincide con la impronta que se quedaría en esta tela. Bien, también se ha especulado con que a lo mejor algún tipo de proceso fisioquímico de forma natural, algún tipo de evaporación, exudación, reacción química, de alguna manera es que no hubiera ninguna intervención humana, simplemente pues los fluidos, los gases del cadáver, posibles sustancias químicas que se depositaran sobre el cadáver para hacer el enterramiento, hicieran que a lo mejor pues conforme se fuera saliendo este líquido, en función de la distancia de la tela al cadáver, pues hubiese generado, o que hubiese estado en contacto con la superficie o no, pues hubiese generado de alguna forma esta información 3D. ¿Con qué reaccionarían estos químicos? Pues posiblemente con esta sangre, con el sudor, con los aromas de la mortaja, en fin. Con el paso del tiempo, de los cientos de años que tiene esta reliquia, pues posiblemente hubiese dado esta tonalidad que inicialmente no era así, pero que al final acabó derivando en este tipo de color que tiene la sábana santa. Bien, aquí tenéis por ejemplo a Cordiglia de la Universidad de Milán, que intentó hacer estos experimentos utilizando cadáveres, utilizando los medios que tenía a su disposición, y podéis ver aquí un poco pues con esta técnica de vaporigrafía cómo queda la imagen sobre la superficie de la tela. Ciertamente se produce un traspaso, una impronta en la tela de la imagen que tiene por debajo, pero ciertamente la sensación es una sensación bastante burda, bastante como de pincel, como bastante pintada, no tiene información 3D y es más pues una impronta de pues eso, basta, que no da la información tan precisa que tiene la sábana santa sobre la geometría del cadáver que tenía debajo. Bien, el cadáver, una vez estuvo sepultado, entró en rigor mortis y se depositó sobre la superficie plana del nicho de sepulcro. Entonces, si este cuerpo
realmente estaba en rigor mortis, o fijaros que murió a la hora nona, y esto serían las 3 de la tarde. Sobre las 6-7 de la tarde ya estaba anocheciendo y por lo tanto había que haber enterrado el cuerpo antes de que se empezara a hacer de noche, porque ya empezaba a ser el día siguiente. Por lo tanto, pasaría desde el momento en que murió hasta el momento que se enterró no más de unas 4 horas. El rigor mortis estaría a punto de comenzar, pero no del todo. Si miráis, por ejemplo, una imagen, aquí os he puesto en la parte de arriba unos pies depositados sobre un cristal. Esto es un dispositivo que tienen los podólogos para ver cómo apoyamos los pies sobre el suelo, y no solamente suele ser un cristal bastante grueso, y debajo hay un espejo en 45 grados, de forma que el podólogo por detrás, cuando se sitúa encima el paciente, puede ver qué zonas son las que está apoyando el pie y si lo está apoyando correctamente. Bien, ahí veis el pie, como en las zonas en las que apoya el peso, la carne se queda aplastada y se adapta a la superficie que está apretando. Por lo tanto, pensad en un sepulcro que es horizontal, que está completamente plano y que se deposita el cadáver, o sea, se deposita por la parte de abajo la sábana santa, encima se pone el cadáver y se pliega por encima esta sábana. Obviamente toda la parte de abajo, es decir, lo que son las nalgas, los que son los hombros, posiblemente la cabeza y demás, debería haber quedado aplastada sobre esa superficie. Por lo tanto, en el momento en el que se produjo esa impronta, esa quemadura sobre la superficie del lino, deberían haberse visto esas zonas aplastadas, especialmente, por ejemplo, la zona de las nalgas, o, por ejemplo, pues la zona de los hombros. Podéis comprobar en la fotografía que os he puesto aquí encima, que es el negativo de la parte trasera de la sábana, que efectivamente estas zonas en las que está apretando, y que por lo tanto se debería haber deformado la superficie de la carne del reo que estaba allí acostado, esas zonas no aparecen en las imágenes de la parte trasera del reo. Podéis ver que no están aplastadas en ningún sitio, podéis comprobarlo. Por lo tanto, la única forma en la que esto no aparece es porque ese cadáver, en el momento en el que se produjo esta imagen, tenía que haber estado de alguna forma sostenido en el aire. Vuelvo a repetirlo. No se ven zonas aplanadas de carne por deposición del cadáver sobre la superficie de la sábana santa al dejar el cadáver en el sepulcro. No se ven como aparecen en los pies que aparecen ahí arriba. Esas zonas planas, sin información 3D y completamente apretadas o dejadas caer sobre esa superficie. Por lo tanto, por alguna causa que no sabemos si en el momento en el que cerraron aquel sepulcro o en el momento de la resurrección, este cadáver levitó. Además, tal como dicen algunos médicos, que la postura es la sensación de que se encogen las piernas y se levanta el cadáver para incorporarse, en ese momento posiblemente fue cuando se realizó esta imagen, y posiblemente fue cuando aparecieron estas improntas sobre la superficie de la sábana santa. Fijaros que el cadáver debió de permanecer en torno a 30-40 horas dentro del sepulcro, y por lo tanto debería haberse visto esto, cosa que no aparece en ningún momento en la sábana santa. Bien, la impronta en la sábana santa es de origen desconocido, es decir, no se sabe cómo se produjo esa radiación, a ciencia cierta. No pudo ser de origen físico-químico, hubiera alterado la síndone o hubiera dejado rastros químicos en algún momento, en alguna zona de la superficie de la síndone, cosa que no ha ocurrido ni se ha detectado en ningún momento en todos los análisis que se le han hecho a esta síndone. Se produjo en todos y cada uno de los puntos del cuerpo, es decir, esta radiación no es que viniera de un punto central, sino que se produjo de forma uniforme en toda la superficie del cuerpo. Contiene una información 3D, es decir, tenemos una información de relieve codificada dentro del color de la pintura, cosa que es algo que no se ha podido generar hasta el siglo XX, y por lo tanto el código de color, es decir, el código de blanco y negro, es decir, la intensidad de la pigmentación que aparece en esa imagen, depende, insisto, de la distancia que tiene el cuerpo a la superficie de la sábana. Es decir, este concepto de
incluir información tridimensional dentro del código de color asignado a cada uno de los puntos de esta imagen, no existía ni ha existido jamás a lo largo de la historia de la humanidad en ninguna de las épocas artísticas que se conocen. Y desde luego era imposible de conocer e imposible ni siquiera de imaginar en la Edad Media. Esto solo se ha podido detectar a partir del siglo XXI y ahora veremos cómo se hizo esto. La única explicación plausible, que insisto, no es que fuera así, pero es la única que de momento puede generar o responder a las incógnitas que aparecen dentro de esta sábana santa, es que el cadáver que estaba dentro de esta sábana santa se transformó en una energía lumínica mediante una emisión, no se sabe bien si de fotones, si de protones, es decir, una luz muy intensa que coincide también con las descripciones de los evangelios en las que hubo una especie de explosión de luz que tiró la losa de piedra que estaba siendo custodiada por los soldados romanos, la tumbó de la violencia de aquella explosión que hubo en la madrugada del domingo, y que fue esta radiación ortogonal a toda la superficie del cuerpo, y además esa perpendicular a la superficie del cuerpo, y además fue la intensidad que tuvo esta irradiación debió de ser realmente corta, porque de haber sido mucho más grande habría quemado literalmente la superficie de la sábana santa. Es decir, esta radiación se pudo haber producido de forma deliberada con el fin de generar esta impronta sobre esta superficie de lino, con el fin de llegar esta información hasta nuestros días de forma intacta y embebida de forma secreta dentro de la codificación de color que había dentro de esta sábana santa. Esta instantánea emisión de partículas fue la que posiblemente produjo estas quemaduras y al ser la imagen grabada en la sábana santa debido a esta emisión de radiaciones puntuales en todos y cada uno de los puntos de esta superficie, esa puede ser la única explicación por el momento conocida que generaría una imagen tridimensional y que además generaría un negativo fotográfico. Es la única razón que puede generar estas dos condiciones: negativo fotográfico e información 3D codificada dentro del código de color asignado a cada uno de los puntos de esta imagen. De acuerdo con la STURP es un grupo de la NASA que en octubre de 1978 les dejaron 5 días para que hicieran con la sábana santa todos los estudios, todas las pruebas y absorbieran absolutamente toda la información que pudieran sobre esta sábana santa para luego, posteriormente, con esos datos, empezar a elaborar estudios al respecto de la reliquia. Bien, pues de acuerdo con este grupo de la NASA que estuvo trabajando en aquella época, la quemadura no se realizó por contacto, es decir, no se realizó con piropintura, es decir, coger un pirógrafo, es decir, un objeto puntiagudo o con la forma que uno quiera, calentado, y con ese calentador ir quemando poco a poco la superficie de la sábana santa. Aquí arriba os he dejado algunos ejemplos de lo que sería la piropintura. Es decir, típicamente lo que se hace es coger una madera, y esa madera, pues con esta superficie caliente, que típicamente actualmente los pirógrafos están conectados a la red eléctrica, se calienta por resistencia y con eso vas quemando. Ahí podéis ver en la parte de arriba cómo se ha aprovechado un nudo de la madera para generar una especie de luna o de sol sobre la cual se ha pintado, o se ha quemado, mejor dicho, la pintura sería quemado, la superficie de la madera, y de esta manera pues generamos estas imágenes. También tenéis, por ejemplo, aquí arriba una técnica mixta en la que hay color, en la que hay piropintura, se han mezclado los dos sobre un soporte de madera. Tampoco se utilizó negro de humo para quemar. Ahí podéis tener un ejemplo en la parte de arriba donde veis un torso humano en la que ha sido pintado mediante una vela. En la punta de la vela se pone encima o se pasa por debajo del lienzo, y según va manchando con negro de humo, pues va generando la imagen. Esta sería otra de las técnicas que, como veis, pues tampoco puede quedar muy artística, puede quedar muy bien desde el punto de vista estético, pero no generaría la información que genera la sábana santa. De acuerdo con este grupo de la STURP, la única forma en la que pudo haber sido formada esta imagen es por irradiación, es decir, por una fuente de energía que, sin contacto con la sábana santa, quemara en función de la distancia a la que se encontraba la superficie respecto de la sábana. Es decir, la radiación fue ortogonal, es decir, que fue hacia arriba y hacia abajo,
no se irradió hacia los lados, de otra manera no se hubiese podido lograr esta imagen. La quemadura es proporcional a la distancia, a la superficie del cadáver, lo cual esto permitió generar esta imagen 3D del cadáver que estaba dentro de la síndone. Asombrosamente, en las huellas que se encuentran incluidas en la sábana, aparece una especie como de autorradiografías de las manos, es decir, donde aparecen incluso las vértebras o la cabeza, y se pueden contar hasta 24 dientes con las raíces. Es decir, realmente fue algo que mostró incluso el interior del cuerpo humano. Por lo tanto, esa luz venía de dentro y esa luz generó esa quemazón sobre la superficie de la síndone, dando no solo información de la superficie, sino información incluso del interior de ese cuerpo humano. Resulta que en la época de finales de los 70, de cara a las sondas que tenían que enviarse a Marte, en las que estaban empezando los satélites artificiales a cartografiar lo que era el mundo, lo que era la Tierra, se empezaron a sacar unas técnicas que se llamaban técnicas de fotogrametría. Es decir, es una técnica en la cual, en función de la distancia a la que se encuentra la superficie del terreno respecto de la sonda que está pasando, se obtiene una especie, en cada punto donde se consigue esa imagen, se genera una imagen cuyos códigos de color están asociados implícitamente a alturas del terreno. Si veis aquí en la parte de arriba, actualmente estas técnicas de fotogrametría se están utilizando con drones para mover estos drones sobre superficies de terreno y cartografiar el terreno sin necesidad de utilizar ningún tipo de técnica tradicional con medidores láser y cosas por el estilo. Bien, en la parte de arriba veis una imagen original de la VP8, que era una de las máquinas que estaban empleando en aquella época, eran incipientes, para sacar esta fotogrametría. Ahí se ha hecho un círculo que correspondía a una especie como de cráter de Marte. Este círculo podéis ver que tiene la parte central es negra, alrededor es negro también, y en la parte central hay distintas tonalidades de grises, incluso llegando casi al blanco. Bien, pues ¿en qué se basa la técnica? La técnica se basa en que cuanto más blanca es la imagen en un punto, significa que esa imagen, esa superficie, está más cerca de una hipotética superficie que se pone encima. Es decir, lo que estamos diciendo es que cuanto más blanco, más alto es esa superficie, porque más cerca está de ese límite superior sobre el cual se hace esa imagen, y cuanto más negra es esa imagen, pues más cercana a la base, es decir, a la altura mínima que se puede representar dentro de ese rango de información, de colores que tiene la imagen. Entonces ahí podéis ver que toda la zona negra que veis en el anillo corresponde a un plano, que es la parte más baja de la imagen, y los distintos grados de blanco y negro que aparecen en la imagen corresponden a distintas elevaciones sobre la superficie de esta imagen. Es decir, era la primera vez en la que una imagen en blanco y negro en este caso, era capaz de codificar no solo códigos de color, códigos de una imagen que se puede tomar de la realidad, sino que esa imagen lo que lleva implícitamente asociado es una información de relieve de la superficie que tiene debajo. Entonces los satélites lo que hacían era convertir esos códigos de altura que iban recibiendo de los satélites, los codificaban en forma de imágenes, y esas imágenes las mandaban a la Tierra, y con esas imágenes luego eran capaces de reconstruir de nuevo el terreno que estaban mirando. Estas técnicas de fotogrametría, si se aplican, por ejemplo, a falsificaciones o a réplicas que se conocen de la sábana santa de pintores que tuvieron acceso a esta reliquia y que con la reliquia extendida pintaron sus correspondientes imágenes para mandarlas a otros sitios y poder tener o disponer de alguna imagen parecida a la sábana santa. Aquí os he dejado ahí a la izquierda del todo, podéis ver algunas falsificaciones o réplicas de esta sábana. Si esto se aplica, estas son falsificaciones o réplicas de la Edad Media, se puede ver que en los trazos donde se han pintado o es blanco o es negro, y realmente pues lo que hay es una interpretación del pintor de lo que intenta ver o intenta visualizar dentro de esa sábana santa. Bien, pues si aplicamos estas técnicas de fotogrametría a estas réplicas, pues podéis ver que efectivamente no dan absolutamente ninguna información tridimensional. Por lo tanto, estas réplicas no pueden ser hechas por artistas, no se puede utilizar pirografía ni pigmentación. Los artesanos de la época eran artesanos muy burdos y por lo tanto no eran artistas, eran, insisto, artesanos todavía.
Y el concepto de fotogrametría, es decir, de información tridimensional asociada al nivel de pigmentación de la imagen, era un concepto que no ha existido nunca a lo largo de la historia del arte y a lo largo de la historia que nosotros conozcamos. Por lo tanto, como no existía, ni siquiera se podía llegar a pensar y ni siquiera se podía tener en cuenta este tipo de criterios a la hora de hacer un dibujo o una pigmentación de un lienzo. Es decir, estamos hablando de que es una información absolutamente inexistente y totalmente desconocida para toda la historia de la humanidad y que solo ha podido ser revelada a partir de finales del siglo XX, cuando tecnológicamente estábamos suficientemente adelantados y avanzados para poder entender lo que había ahí dentro. Bien, ¿cómo está esta información de fotogrametría incluida? Bueno, pues vamos a ver una pequeña pincelada de física de cómo se distribuye la luz a partir de un punto. Pensad, por ejemplo, en una vela, pensad en una bombilla, pensad, por ejemplo, en el Sol. El Sol tiene todo por segundo, tiene cientos de millones de detonaciones nucleares en su interior. Pero desde el punto de vista de la Tierra, pues es casi un punto que está en el cielo, muy alejado, o una vela que está dentro de una habitación, pues es un punto en el cual surge esa imagen, esa luz, perdón, que ilumina de luz toda la habitación. Bueno, si nosotros nos desplazamos a una distancia determinada de esa luz, esa distancia r va a ser un radio que va a generar una especie de esfera alrededor de esa fuente de luz. Si nosotros miramos, cogemos un trocito de esa esfera, de la superficie de esa esfera, y tenemos esa superficie, la que sea, está siendo atacada o está recibiendo energía de esa fuente de luz, que es una bombilla, o una vela, o el Sol en el universo. Está recibiendo por metro cuadrado o por la superficie que hayamos cogido una potencia luminosa. Bien, en el caso, por ejemplo, de la Tierra, si cogemos en verano a las 12 del día, hora solar, aproximadamente recibe la superficie de la Tierra de en torno a 1 kilovatio hora de potencia, de energía por metro cuadrado. Eso sería una constante. Bien, si nosotros cogemos esa distancia a la que nos encontramos de esa fuente de luz y en lugar de estar a esa distancia r, nos vamos 2 r's, de acuerdo con la fórmula que codifica la superficie de una esfera, que es 4pi r cuadrado, vemos que la distancia, al aumentar al doble, ese r al cuadrado lo que hace es aumentar por 4 la superficie total de la esfera. Si nos fuéramos 3 distancias, multiplicaríamos por 3 al cuadrado, es decir, por 9 esa distancia. Aquí abajo os he dejado algunos de los ejemplos cuando estamos a 3R, a 4R, a 5R y vemos que realmente la intensidad de la señal está siendo disminuida en función del incremento de ese volumen respecto del volumen anterior. Es decir, estamos pasando de una radiación, la que sea, a un cuarto, estamos pasando a un noveno, a un 16avo, a un 25avo. Es decir, lo que hay es, de acuerdo con esta ecuación que tenéis aquí, es una caída bastante potente, bastante rápida, de forma cuadrática, de la intensidad que se recibe de una fuente luminosa respecto de la distancia a la cual tú te encuentras. Esto es algo que es físico y que es común y que existe en todo el universo para todas las fuentes luminosas que podamos considerar, desde las estrellas hasta una simple vela. Bien, de hecho, esta fotogrametría ha llegado a ser estandarizada y actualmente podéis encontrar, si buscáis en internet, unos ficheros que se llaman ficheros DEM. DEM es la abreviatura de Digital Elevation Model, es decir, son modelos de elevación digital en los cuales las imágenes que aparecen, los códigos que tienen, no son códigos de color, aunque tú puedas ver físicamente un color, sino que cada uno de esos colores tiene vinculado un código de altura. Es decir, en este caso, en las imágenes que tenemos pueden ser en rojo, verde y azul, o puede ser en blanco y negro. Si tenemos rojo, verde y azul, tenemos un canal para cada una, y en blanco y negro solo tenemos un canal de color, que indica simplemente la intensidad con la que ese color o ese canal se ve. Típicamente lo que se hace es trabajar entre 0 y 1, de forma que 0 sería siempre el valor más bajo posible, es decir, el nivel más bajo del terreno, y el 1 sería el valor más alto. ¿Cuánto más alto? Pues depende de la escala que estemos trabajando. De esta forma podríamos tener valores de 0,25, 0,33, 0,84, por decir algo.
Si trabajamos en números enteros, normalmente lo que se hace es asignar un byte, que son 8 bits, a un código de color, y entonces con este byte tú puedes representar números entre 0 y 255. Por lo tanto, cualquier valor intermedio, en este caso ya no serían decimales, sino valores enteros, de 100, 125, 232, cualquier valor entero entre 0 y 255, estaría codificando distintos valores de altura asociados a un terreno. Vuelvo a insistir que ¿cuánto sería el 255? ¿1 kilómetro? ¿5 kilómetros? Depende de la escala con la que tú estés trabajando. Podrías estar trabajando entre 0 y 8 kilómetros y medio, que sería la punta del Everest, o yo podría estar trabajando, como le pasa a la síndone, con rangos milimétricos de la superficie de un cuerpo. Bien, el resultado de esto lo podéis ver aquí en la parte de arriba del todo. Tenéis una imagen hecha por fotogrametría de lo que sería el Cañón del Colorado, donde tenéis una zona muy blanca, que es una meseta, y luego todo lo demás pues son decaimientos de esta meseta, y la zona negra es la zona más baja de la imagen y que corresponde al río Colorado cuando pasa por este cañón. Con estos códigos de colores se puede hacer una elevación del terreno, tal como veis en la segunda imagen que tenéis arriba, y luego lo que podemos hacer es coger una foto real de la zona, y esa foto con colores de desierto, con colores de arcilla, con colores de la vegetación y demás, tal como se vería en el espectro visible humano, se superpone a esa imagen, a esa geometría que hemos desarrollado en la segunda imagen, y tendríamos una especie como de representación virtual del terreno físico que se ha cartografiado. Esto es típicamente lo que hace, por ejemplo, Google Maps actualmente cuando tú te metes, te acercas a ver, o el Google Earth, a ver cómo se ve una zona en 3D. Entonces, al ser quemada esta síndone mediante una radiación, de acuerdo con lo que hemos visto de las ecuaciones de decaimiento de la intensidad en función de la distancia, que son cuadráticas, pues al ser emitida por esa radiación por el propio cuerpo, en el momento de la resurrección, el color de la quemadura depende de la distancia de la tela al cuerpo, y cuanto más cerca, más quemada está, y por lo tanto tenemos un negativo de esa imagen tridimensional, y además no solo es eso, sino que la imagen genera en sí mismo un fichero de tipo DEM, es decir, un modelo de elevación de terreno. Ese modelo de elevación de terreno con las técnicas actuales se aplica sobre un plano en 3 dimensiones, y aquí tenéis las imágenes que aparecen en 3D. Esto, vuelvo a insistir, no ha existido jamás en la mente de nadie, de ningún artista y de ninguna persona antes del de finales del siglo XX y del siglo XXI. Por lo tanto, es imposible que nadie pudiera haber codificado esta información a mano, porque recuerdo que esto se hacía a mano, no existen máquinas para hacer esto, y esta información, además en negativo, tampoco podía haberse realizado, puesto que el concepto de negativo en el espacio de color no ha sido posible entenderlo o generar este concepto hasta finales del siglo XIX. Por lo tanto, son dos condiciones que tiene que cumplir la imagen y aquel que tuvo que hacer esta imagen para poder haber hecho una falsificación de esta síndone. Es decir, la síndone contiene una información absolutamente original, absolutamente codificada en un código desconocido por los seres humanos hasta finales del siglo XX, y además tenía el claro efecto de ser revelada precisamente en nuestra época. Bien, toda esta información y mucha más de la que os he comentado la podéis encontrar en internet en muchísimos sitios, y yo os recomiendo estos sitios que tenéis aquí, donde la información pues es bastante abundante, bastante fidedigna, hay buenas imágenes y os pueden ampliar mucho más de lo que yo os he comentado aquí esta información. Por supuesto, también comentaros que todas las transparencias que he presentado aquí, junto con las que aparecen en el resto de los vídeos, pues las podéis encontrar también aquí. Y por supuesto, pues igual que yo lo he conseguido gratis, pues podéis utilizarlo gratis. Lo único es, si vais a utilizar concretamente estas transparencias, pues que digáis de dónde las habéis sacado. Nada más. Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.